hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Muy buenos días, tengan todos una vez más bienvenidos a su devocional Despierta, Despierta. Iniciamos el día con la bendición del Señor, clamando y rogando al Padre Celestial que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes y conmigo. Vamos a empezar a tratar unos temas haciendo referencia a 7 sellos o 7 marcas espirituales, podríamos llamarlo, que debemos tener nosotros como creyentes. Y escudriñando la escritura, me gustó una porción de la carta a los Efesios, que vale la pena mencionar. Esta carta es reconocida en el Evangelio como una de las cartas monumentales, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a escritura se refiere. No obstante, la palabra de Dios toda es maravillosa, pero la carta a los Efesios, a los más entendidos, a los eruditos, consideran que es como la obra cumbre, la obra maestra dirigida directamente a la iglesia. Miremos entonces lo que nos dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Notamos ahí varios puntos importantes. Hay palabras claves y una de ellas las he puesto como escuchar la verdad. Después de eso viene como un proceso en orden. Escuchamos la verdad, ella nos trae salvación y esa salvación viene a través del creer, o sea, a través de la fe. Después de ello recibimos el sello del Espíritu Santo, como nos dice la Escritura, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Nos dice que el sello de la promesa del Espíritu Santo es apenas las arras de nuestra herencia, es decir, ahí inician los beneficios que vamos a tener de esa gloria que vamos a recibir. Entonces, me parece interesante y es bastante interesante, importante desde luego, que el capítulo 1 nos viene hablando en su contexto, en los versículos anteriores, nos viene hablando y presentando a Cristo como nuestro Redentor y Salvador. Está exaltando la persona de Cristo como nuestro Salvador. Y recordamos esas palabras cuando Él dijo en la cruz, consumado es. Significa que todo quedaría en esta historia. Y efectivamente, consuma la historia y la divide en 2 épocas, a saber, el antes de Cristo y el después de Cristo. Por eso es que después de Cristo lo aplicamos a nosotros, y ese después de Cristo, que es cuando lo conocemos, nuestra vida ya no puede volver a ser igual. Él es el Señor que se ha levantado de entre los muertos. Él ha resucitado, habiendo derramado su sangre por nosotros, por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes y por cada uno de nosotros, es decir, su iglesia. Y que como iglesia nosotros somos la expresión suya aquí en la tierra.
nos muestra entonces que a través de esa redención es que podemos oír la palabra de verdad, tal y como empieza el verso 13, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Y es a través de esa redención que podemos oír la palabra de verdad, a través de la cual viene como resultado, como consecuencia, la salvación. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Oímos la palabra de verdad. Viene el evangelio de nuestra salvación. Y únicamente, y habiendo creído en él, ese creer nos traduce fe. Ya en otros devocionales hemos hablado de qué es la fe. Entonces ese creer nos traduce por fe. Y esto es fe. Una vez se presentan esas tres premisas, esos tres factores, oír la palabra de verdad, como consecuencia viene la salvación a través de la fe. Son tres premisas, tres factores fundamentales que nos está presentando ese verso, tan solo ese verso en esa carta de los Efesios. Una vez tenemos estos tres factores, entra inmediatamente el Espíritu Santo, porque dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Viene esa acción del Espíritu Santo a sellarnos, autorizándonos así, es como la vía libre y nos está diciendo, ustedes son representantes de Cristo aquí en la tierra. Qué bendición, qué maravilla. Cuando hablamos de sellar, tiene que venir inmediatamente, o me evocó de una vez el concepto, ese sellar de lo que es autoridad. ¿Por qué? Porque recordemos en las épocas antiguas, ¿qué hacía el rey? Todo lo que el rey decía, todo lo que era la voluntad del rey, todo lo que tendría que convertirse en un mandato, era escrito en sus pergaminos o en los rollos o en lo que se estuviera haciendo de acuerdo a la época, y era sellado con el anillo del rey. De tal manera que si estaba el escrito, se cerraba y era el anillo del rey el que daba esa garantía. Entonces eso me evoca de una vez a autoridad. Y una de las maneras de representar a Cristo, aparte de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de esa coherencia cristiana de la que ya hemos hablado y mencionado, que debemos tener como creyentes, aparte de todo esa integralidad que debemos tener, otra de las maneras es mostrando esa autoridad espiritual concedida y entregada por ese sello del Espíritu Santo, que es la promesa que el Padre nos dio. Entonces, un ejemplo de esa autoridad lo podemos ver nosotros en el libro de Hechos, capítulo 19, versos 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ese es un ejemplo de la autoridad espiritual que había en ese hombre llamado Pablo, el que llegó a ser como la estatura del varón perfecto. Nos habla de que en los efesios ya habían creído porque oyeron la palabra de verdad y ellos creyeron y recibieron la plenitud del Espíritu Santo.
una vez que Pablo les habló y les ministró. Entonces, los tres factores, las tres premisas que comenté inicialmente se cumplen en esa autoridad espiritual mostrada por Pablo. El sello también nos indica propiedad, que somos propiedad de Dios. Cuando recibimos el sello de esa promesa con el Espíritu Santo, ya nosotros somos creyentes y nos convertimos en hijos de Dios. El Espíritu Santo es el consuelo de los creyentes y la certeza que somos hijos de Dios y herederos del cielo. Tal y como dice el verso 14, son las arras, son apenas el inicio, son los primeros frutos de la felicidad bendita y eterna que nos espera. Ojo, pero siempre y cuando la sepamos aprovechar y administrar. Esa es la voluntad de Dios. Y para ello fuimos creados y por esta razón Cristo nos redimió. Por esa razón Cristo murió en esa cruz, siendo inocente, siendo libre de toda culpa, pagando por los pecados que cometimos todos nosotros, para hacernos su iglesia, para hacernos sus representantes aquí en la tierra. La pregunta es, ¿qué tal representante? ¿O cómo estamos representando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por hoy hemos llegado al final de este devocional. Les invito, les insto a que por favor hagamos buen uso de tan maravillosa promesa que nos dio el Señor y que cumplió cabalmente con cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor de Dios nos cubra por completo y su misericordia nos alcance cada día. Bendiciones, paz del Señor. Nos espero mañana en nuestro próximo devocional. Despierta, despierta.